Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que, seamos sinceros, a todos nos encanta: el romance, los secretos y, por supuesto, las flores. Específicamente vamos a desentrañar el posible mensaje oculto detrás del gesto de Kerem de enamorar a Hande con rosas. ¿Qué está realmente intentando comunicar? ¿Qué se esconde tras ese aparentemente simple ramo? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Antes de que nos adentremos en este jardín de posibilidades, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos gestos románticos, desciframos mensajes ocultos y, en general, nos divertimos explorando el mundo de las relaciones, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían un montón y así seguirán recibiendo notificaciones cada vez que suba algo nuevo. Ahora sí, prepárense porque vamos a convertirnos en detectives del amor. Vamos a ponernos en contexto. Kerem le regala rosas a Hande. A primera vista parece un gesto clásico, incluso un poco típico. Pero ojo, aquí es donde empieza la diversión. Porque nada es lo que parece, especialmente cuando hablamos de relaciones y de la comunicación no verbal. Las rosas en sí mismas son un símbolo cargado de significado. A lo largo de la historia han representado el amor, la pasión, la belleza y el romance. Pero no todas las rosas son iguales, y aquí es donde empezamos a desentrañar el secreto. El primer factor a considerar es el color de las rosas. ¿Eran rojas, blancas, rosas, amarillas? Cada color tiene su propia connotación. Las rosas rojas, por supuesto, son el símbolo universal del amor y la pasión. Indican un deseo profundo, una conexión intensa y un sentimiento romántico muy fuerte. Si Kerem le regaló rosas rojas, el mensaje es bastante claro: está enamorado de Hande y quiere expresarle sus sentimientos de una manera directa y apasionada. Pero ¿qué pasa si las rosas eran de otro color? Las rosas blancas, por ejemplo, simbolizan la pureza, la inocencia y la lealtad. Podrían indicar un amor puro y sincero, sin segundas intenciones. Quizás Kerem quiere transmitirle a Hande que su amor es genuino y que la valora por lo que es, sin importar nada más. También podrían ser un símbolo de un nuevo comienzo, de un deseo de construir una relación sólida y duradera basada en el respeto y la confianza. Las rosas rosas, por otro lado, son un poco más ambiguas. Dependiendo del tono, pueden representar gratitud, admiración, alegría o incluso simpatía. Un rosa claro podría indicar admiración y agradecimiento por la presencia de Hande en su vida, mientras que un rosa más intenso podría expresar alegría y felicidad por estar juntos. En este caso el mensaje sería más sutil, pero igualmente significativo. Kerem estaría reconociendo la importancia de Hande en su vida y expresando su felicidad por compartir momentos juntos. Y luego tenemos las rosas amarillas. Estas suelen asociarse con la amistad, la alegría y el cuidado. Si Kerem le regaló rosas amarillas, podría estar intentando fortalecer su amistad con Hande, o simplemente expresarle su alegría por tenerla en su vida. Aunque no son típicamente románticas, las rosas amarillas también pueden ser un signo de un amor que está floreciendo lentamente, un amor que se basa en la amistad y la confianza mutua. Podría ser que Kerem esté tomando las cosas con calma y quiera construir una base sólida antes de dar el siguiente paso. Pero el color no es lo único que importa. La cantidad de rosas también puede tener un significado oculto. Una sola rosa, por ejemplo, puede simbolizar el amor a primera vista, o simplemente expresar un sentimiento de admiración y respeto. Un ramo de 3 rosas podría significar «te amo», mientras que un ramo de 12 rosas es una forma clásica de pedir matrimonio. Un ramo de 15 rosas puede expresar arrepentimiento y pedir perdón. Y un ramo de 24 rosas significa «estoy pensando en ti las 24 horas del día». Entonces, ¿cuántas rosas le regaló Kerem a Hande? Esta es una pieza clave del rompecabezas. Si el ramo era enorme con docenas de rosas, el mensaje es claro: Kerem está completamente enamorado y quiere expresarle a Hande la magnitud de sus sentimientos. Si el ramo era más pequeño con un número específico de rosas, entonces debemos prestar atención al simbolismo numérico. Otro factor importante es el estado de las rosas. ¿Eran rosas frescas y vibrantes, o estaban un poco marchitas? Las rosas frescas y vibrantes simbolizan un amor vivo y en crecimiento, mientras que las rosas marchitas podrían indicar un amor que está muriendo o que ha pasado por momentos difíciles.
Si Kerem le regaló rosas frescas, está claro que quiere demostrarle a Ande que su amor es fuerte y duradero. Si las rosas estaban un poco marchitas, podría estar intentando disculparse por algo o expresar su tristeza por una situación difícil. Además, el contexto en el que se regalaron las rosas es crucial. ¿Fue en una ocasión especial, como un aniversario o el día de San Valentín? ¿O fue un gesto espontáneo e inesperado? Si fue en una ocasión especial, el mensaje es más evidente: Kerem está celebrando su amor por Ande y quiere hacerla sentir especial. Si fue un gesto espontáneo, podría indicar que Kerem siente una necesidad constante de expresar su amor y aprecio por Ande. También debemos considerar la personalidad de Kerem y Ande. ¿Son personas románticas y tradicionales, o son más modernas y poco convencionales? Si son personas románticas y tradicionales, entonces el gesto de regalar rosas encaja perfectamente con su estilo y el mensaje será más directo y evidente. Si son más modernas y poco convencionales, entonces el gesto podría ser una forma de sorprender a Ande y demostrarle que está dispuesto a salir de su zona de confort para conquistarla. Y por último, pero no menos importante, debemos considerar la relación entre Kerem y Ande. ¿Son amigos, novios, esposos? ¿Están pasando por un buen momento o por una crisis? La naturaleza de su relación influirá en la interpretación del gesto y en el mensaje que Kerem está intentando comunicar. Si son amigos, el regalo de rosas podría ser una forma de expresar sus sentimientos y dar el siguiente paso en su relación. Si son novios, podría ser una forma de reavivar la llama del amor o de celebrar un aniversario. Si son esposos, podría ser una forma de pedir perdón o de demostrar su amor y compromiso a largo plazo. En resumen, el mensaje oculto detrás del gesto de Kerem de enamorar a Ande con rosas es complejo y multifacético. Depende del color, la cantidad, el estado de las rosas, el contexto en el que se regalaron, la personalidad de Kerem y Ande y la naturaleza de su relación. Analizando todos estos factores, podemos empezar a desentrañar el secreto y descubrir lo que Kerem realmente está intentando comunicar. Bien, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre el romántico, y quizás secreto, mensaje de Kerem a Ande. Hemos explorado el simbolismo del color, la importancia de la cantidad, el contexto y cómo la relación en sí influye en la interpretación. Espero que hayan disfrutado esta inmersión profunda en el lenguaje de las flores y el arte de la comunicación no verbal en el amor. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado informativo, entretenido y, sobre todo, que les haya hecho pensar un poco más sobre cómo interpretamos los gestos románticos. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem realmente está ocultando un mensaje secreto detrás de esas rosas? ¿Qué creen que significa su gesto? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías y perspectivas sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfruten de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden, su apoyo significa el mundo para mí y me anima a seguir creando contenido que les guste. Hasta la próxima, y que el amor esté siempre en el aire. Ahora, para expandir un poco más sobre este fascinante tema, podemos hablar de la historia detrás de la costumbre de regalar rosas. ¿Sabían que la tradición de asociar las rosas con el amor se remonta a la antigua Grecia y Roma? En la mitología griega, Afrodita, la diosa del amor y la belleza, estaba estrechamente ligada a las rosas. Se dice que las rosas crecieron de las lágrimas de Afrodita cuando lloraba la muerte de su amado Adonis. Los romanos, por su parte, también adoptaron la rosa como símbolo del amor y la utilizaron en ceremonias religiosas y celebraciones románticas. A lo largo de los siglos, la rosa ha mantenido su estatus como la flor del amor, pero su significado se ha ido enriqueciendo con diferentes interpretaciones según la cultura y la época. En la Edad Media, por ejemplo, las rosas rojas se asociaban con el amor cortés y la caballería, mientras que las rosas blancas representaban la pureza y la virtud. En el Renacimiento, los artistas utilizaron las rosas en sus obras para simbolizar la belleza y el amor idealizado. Hoy en día, regalar rosas sigue siendo una forma popular de expresar amor y afecto, pero también se ha convertido en un gesto versátil que puede utilizarse para transmitir una amplia gama de emociones, desde la amistad y la gratitud hasta el arrepentimiento y el consuelo.
La clave para interpretar el mensaje detrás de un ramo de rosas reside en prestar atención a los detalles, como el color, la cantidad, el estado de las flores y el contexto en el que se regalan. Volviendo al caso de Kerem y Hande, podemos analizar más a fondo su relación para tratar de descifrar el posible significado oculto detrás de las rosas. ¿Son una pareja consolidada que busca reavivar la llama del amor? ¿O están en una fase inicial de su relación, donde Kerem intenta conquistar el corazón de Hande? Si son una pareja consolidada, el regalo de rosas podría ser una forma de recordar los momentos especiales que han compartido juntos y de reafirmar su compromiso mutuo. En este caso, Kerem podría haber elegido rosas rojas para expresar su pasión y deseo, o rosas blancas para simbolizar la pureza y la lealtad de su amor. Si por el contrario Kerem está intentando conquistar a Hande, el mensaje detrás de las rosas podría ser más sutil y estratégico. Podría haber optado por rosas para expresar admiración y agradecimiento por la presencia de Hande en su vida, o rosas amarillas para fortalecer su amistad y demostrarle que la valora como persona. En este caso, el número de rosas también podría ser significativo. Un ramo de 3 rosas podría significar «te amo», mientras que un ramo de 12 rosas podría ser una forma de expresar su deseo de construir un futuro juntos. Además, el contexto en el que Kerem le regaló las rosas a Hande también podría proporcionar pistas sobre sus intenciones. ¿Fue un gesto público y ostentoso, o un acto privado e íntimo? Si fue un gesto público, Kerem podría estar intentando demostrar su amor por Hande ante el mundo y hacerla sentir especial. Si fue un acto privado, podría estar buscando una conexión más profunda y sincera con ella. También es importante tener en cuenta la personalidad de Kerem y Hande a la hora de interpretar el mensaje detrás de las rosas. ¿Son personas románticas y sentimentales, o prefieren gestos más prácticos y funcionales? Si son personas románticas, el regalo de rosas encaja perfectamente con su estilo y el mensaje será más directo y evidente. Si prefieren gestos más prácticos, el regalo de rosas podría ser una forma de sorprender a Hande y demostrarle que está dispuesto a hacer un esfuerzo por conquistarla. En última instancia, el mensaje oculto detrás del gesto de Kerem de enamorar a Hande con rosas es una combinación de todos estos factores. No hay una respuesta única y definitiva, sino más bien una serie de posibles interpretaciones que dependen del contexto, la relación y la personalidad de los involucrados. Lo importante es que el gesto sea sincero y que transmita el mensaje que Kerem realmente quiere comunicar a Hande. Y ahora, me gustaría invitarlos a reflexionar sobre sus propias experiencias con el lenguaje de las flores. ¿Alguna vez han recibido un ramo de rosas que les haya transmitido un mensaje especial? ¿Han utilizado las flores para expresar sus propios sentimientos a alguien que aman? Compartan sus historias en los comentarios abajo. Me encantaría saber cómo han utilizado las flores en sus propias relaciones y cómo han interpretado los mensajes que han recibido a través de ellas. Recuerden, el lenguaje de las flores es un arte sutil y complejo que puede enriquecer nuestras relaciones y ayudarnos a expresar emociones que a veces son difíciles de poner en palabras. Así que la próxima vez que reciban un ramo de rosas, tómense un momento para apreciar su belleza y tratar de descifrar el mensaje que se esconde detrás de ellas. ¿Quién sabe qué secretos románticos podrían estar esperando a ser descubiertos? Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis sobre el misterioso mensaje de Kerem a Hande a través de las rosas. Espero que hayan disfrutado este viaje al mundo del simbolismo floral y que hayan aprendido algo nuevo sobre el arte de la comunicación no verbal en el amor. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Hasta la próxima, y que las flores sigan floreciendo en sus corazones.